Listo, buenas tardes. Vamos a arrancar con el tema de hoy, que es resistencia al esfuerzo cortante. No sé si alguien de ustedes guste decirme qué es la resistencia al esfuerzo cortante, señores. Es el estado de esfuerzos máximo que puede soportar un suelo antes de que sufra una falla. Me dicen que el esfuerzo, la resistencia al esfuerzo cortante es el esfuerzo máximo de un suelo antes de llegar a su falla. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Como concepto está bien. Imagínense que dentro de una masa de suelo, les digo que obtengan la resistencia al esfuerzo cortante. ¿A qué es igual la resistencia al esfuerzo cortante? A la resistencia no drenada, Sí, el esfuerzo efectivo sí, por la tangente de phi. la Bueno, el tangente coeficiente de del fricción. ángulo de fricción. Ok, gracias, hijo. Ok, ahí está. Eso es su resistencia al esfuerzo cortante. ¿Cómo trabaja esta resistencia, señores? Podría decirse que a compresión. A compresión. Pero físicamente, En sentido contrario a la sumatoria de esfuerzos. perdón, En sentido contrario a la sumatoria de esfuerzos. ¿cómo sería? Físicamente, ¿qué estaría pasando en el suelo? ¿Se generaría un plano de corte a cierto ángulo? Plano de corte a cierto ángulo. ¿En qué aspecto, Gabriel? Pues, los esfuerzos que están aplicados en el suelo harían que este fallara y se fuera como quebrando, generando una grieta que tendría cierto ángulo que correspondería a lo que estamos calculando con el ángulo en la fórmula. Esta información me está dando cierta. ¿Pero esa grieta por qué se da? A las características físicas propias de la masa de suelo.
sea, por su forma o la forma en la que éstas se mantienen unidas. ¿Será porque ese ángulo se da al máximo esfuerzo? ¿Cuál tiene que ver con el máximo esfuerzo? Este punto, ¿sí? Tuviese dos partículas de suelo, ¿sí? Imagínate que esto, según tu tecnología, existen dos partículas de suelo y le das un zoom, ¿no? Si yo le doy un zoom, voy a suponer que tengo dos zooms. Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí adentro? Imagínate que le dices el zoom, ahí a esas dos partículas de suelo que están trabajando ahí adentro de la masa. ¿Cómo visualizan la resistencia al esfuerzo cortante? La fricción. Por la trabazón. Profesor, creo que no logramos escucharlo. No, estoy esperando que me digan ustedes, que me expliquen. Ah, ¿Sí? Es que las partículas se mantienen unidas por una fuerza de cohesión. Entonces, para que esa fuerza de cohesión exista, tiene que ver en parte el agua y la propia característica del suelo, porque entre partículas más grandes la fuerza de cohesión no va a existir. Cuando el agua o la fuerza ceden ante los esfuerzos que están ejerciendo en el suelo, es cuando ocurre ese esfuerzo cortante y es cuando tenemos el plano de falla. ¿Qué es la cohesión? Es la fuerza que mantiene unidas dos partículas. ¿Y aquí quién me genera esa cohesión? Una capa de agua que las rodea. ¿Por qué?
Por la viscosidad que genera. No es así de fácil. ¿Sí? La viscosidad que genera la presencia de dos partículas de agua, ¿sí? Voy a tratar de visualizarlo en la parte de abajo. Imagínate que te digo que sobre una mesa colocamos 2 gotas de agua. ¿Qué pasa con esas 2 gotas de agua? Si están separadas 3, 4 centímetros. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Qué pasa si la gota la acerco a la mitad? 2 centímetros. ¿Pasa algo? No, tampoco. Tampoco, ¿no? ¿Qué pasa si la acerco 1 centímetro? ¿Pasa algo? No, necesitan estar más juntas. Necesitan estar más cercas, ¿sí? Y si esto yo las acerco, ¿sí? ¿Qué pasaría si coloco esa partícula de agua a 1 milímetro? Se unen. Se van a unir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va a existir una fuerza de atracción entre las dos partículas, provocando que se haga una sola ¿qué? Una sola gota. Esa fuerza de atracción que me genera ¿quién? La viscosidad del fluido. Ahora imagínatelo en el esquema de arriba, ¿sí? Yo tengo dos partículas ¿qué? Sólidas, que son dos granos de suelo, ¿sí? Y hablo de suelos finos, señores. Si yo estos suelos finos les coloco una película de agua alrededor de la partícula, en ambas genero esa película de agua, ¿qué va a pasar? ¿Se van a unir? Se van a unir, ¿sí? Esa película de agua, el efecto que yo tengo aquí abajo, ¿sí? Cuando esa película de agua está alrededor de mis partículas sólidas, van a provocar una cierta fuerza de atracción o adherencia entre las partículas sólidas provocada por la película de agua. Eso es tu valor ¿de qué? De cohesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? Eso es la primera resistencia, ¿sí? A la que se debe la resistencia de fuerza cortante. Pero también ¿a quién más se debe la resistencia de fuerza cortante? Aparte de esa fuerza de atracción. Ajá. ¿A quién más se debe, señores? Por fricción. ¿A qué te refieres como fricción, hijo? Bueno, esta la de la película de agua sería la resistencia no drenada, ¿no? Sí, La exacto. Y la por fricción sería como tal ya la acción que se produce al momento de estar en contacto las dos superficies, ¿no? Según su rugosidad o textura. Ok, sí, de una forma perfecta lo dice. En función de la rugosidad o textura que pueda tener esa fracción o esas partículas sólidas, ¿sí? Va a tratar el suelo ¿de qué? De tener una cierta trabazón, ¿sí? Un cierto agarre, que no solo depende de la textura del suelo, sino también de quién. ¿Qué es esto? ¿Qué le subrayé? El esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo. Entonces, si yo sobre estas dos partículas tengo ¿qué?
un mundo de partículas por arriba de ella, ¿qué me van a provocar? Un esfuerzo que va a ayudar ¿a qué? A que se adhieran más, independientemente de qué. Del ángulo que tienen las partículas de qué? De trabazón. Esto es mi ángulo de fricción, señores. ¿Sí? El ángulo que tienen las partículas, ¿sí? ¿De qué? De acomodo entre ellas. ¿Sí? Pero no solo se debe al ángulo de fricción, también se debe ¿a quién? En función, ¿a quién? Lo hablábamos de quién. Del esfuerzo efectivo. ¿Sí? Eso es tu resistencia de esfuerzo cortante. La suma de las resistencias de fuerza de atracción que conoces como cuestión de adherencia entre partículas provocadas por una pequeña película de agua entre las partículas sólidas, el esfuerzo efectivo que está gravitando y también el grado de acomodo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es tu resistencia de esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, voy a borrar lo que teóricamente no quiero que esté en el esquema para tratar de aterrizar bien tu concepto. Ok, ahí está. ¿Sí? Ya sabes que el esfuerzo efectivo, toda la masa del suelo que esté gravitando te va a provocar una cierta presión para provocar que también el suelo esté que tenga esa resistencia entre ellas. Mi pregunta sería, señores, me dices que la resistencia del esfuerzo cortante es la resistencia última o máxima que el suelo puede tener en función a esas tres características que acabas de trato de hacerte entender, ¿sí? ¿En qué momento podría fallar el suelo? ¿O en qué momento voy a tener esa resistencia última? Cuando el incremento de esfuerzos venza estas fuerzas, ¿Cómo? cuando el incremento de esfuerzos que le apliquemos al suelo venza las fuerzas que mantienen unidas a las partículas. Cuando el incremento de esfuerzos venza. ¿Cuál incremento de esfuerzos, hijo? El que le apliquemos con alguna carga. ¿Cómo cree? ¿Ya le apliqué carga aquí? No, ahí no, pero usted preguntó de cuándo se va a vencer esta fuerza, ¿no? Sí. Bueno, cuando la resistencia al corte sea muy pequeña, por ejemplo, si la tangente de phi sea 0, al multiplicarla por el esfuerzo, eso se devolvería 0, ¿no? Estaría ya en función en el ángulo del reacomodo. Bueno, ahí disminuiría. Imagínense, ¿no? Imagínense que mi resistencia al esfuerzo cortante numéricamente valiese 3 toneladas por metro cuadrado. Ajá. ¿Creen que yo pueda hacer fallar un suelo por sí solo? Se necesita aplicar una carga, ¿no? Teóricamente necesitaría aplicar una carga, ¿no? Como lo decía el compañero hace rato, ¿sí? Si yo provoco una carga y empiezo a provocar incrementos de esfuerzos, probablemente lo pueda hacer fallar, probablemente no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O por su mismo peso. ¿Cuánto tendría que valer el incremento de esfuerzos que yo provoque en el suelo que pueda hacer que falle el suelo? Tiene que ser mayor a su resistencia. Tiene que ser mayor a su resistencia.
¿Qué pasa si el incremento de esfuerzos que yo aplique en el suelo vale 1 tonelada por metro cuadrado? ¿Qué pasa? Pues no va a haber falla, No va a tener falla. ¿Por qué, hijo? porque es menor que la resistencia. Es menor que la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si el incremento de esfuerzos que yo provoque en el suelo no es 1 tonelada? Y a lo mejor provoco 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué pasaría, señores? Ya incrementé el esfuerzo. Pero sigue siendo menor a la resistencia. Pero sigue siendo menor la resistencia, entonces no va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si el incremento de esfuerzos vale 3? Aún nada. No, Pero ya estaría trabajando a su límite. Eso ya estaría trabajando al límite. ¿Qué pasa si lo que yo le aplico, sí, y dice el compañero, y estoy al límite, 3.01? ¿Qué va a pasar, ahora sí señor? ya lo afecta, ¿Por qué? porque ya es mayor. ¿Y en qué forma lo voy a afectar? ¿Qué creen que pasa entre esas dos partículas? Imagínense que esa resistencia de 3 toneladas, ¿sí? ¿Sí? Aquí te lo estoy dibujando. Esa resistencia está aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Tendrán algún desplazamiento? ¿Cómo? ¿Tendrán un desplazamiento? ¿Un desplazamiento? Sí, porque, bueno, la fuerza que se estaría aplicando sería mayor a la fuerza de fricción entre las partículas. Sí. Y entonces rompería, bueno, se podría decir que rompería el equilibrio y ocasionaría que se deslizaran. ¿Y en qué momento va a fallar? En cuanto el incremento de esfuerzo sea mayor a la resistencia. Imagínese que esa resistencia de 3.01, ¿sí? Logre empezar a desplazar mi suelo. ¿Cree que si lo empiezo a desplazar ya falló? Pues sí, porque teóricamente ya no tendría en su estado original y ya estaría trabajando por encima de lo que el suelo soportaría, ¿no? Ahí todavía el suelo está trabajando. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar con esas dos partículas, señores? ¿Se tendría que desprender una de la otra? Dígalo. Se tendrían que desprender una de la otra. Sí. Tendría que ser tal el desplazamiento, ojo, tendría que seguirse desplazando, ¿sí? Hasta que físicamente imagínate que esta ubicación generara mi falla. ¿Qué tuvo que pasar en el suelo para hacerlo fallar? ¿Qué me escucharon? Sí, ¿Qué,
¿Qué tendría que provocar yo en el suelo para hacerlo fallar? Pues, profe, ¿no tendría que haber eliminado la película de agua? ¿Mandé? Se dice que para que se desplazara el sólido, se tendría que haber eliminado toda la película de agua que está ahí, ¿no? ¿La Para que ya eliminé? no hubiera... ¿Ya eliminé el agua? no. ¿Qué hice? O físicamente, ¿qué tendría que estar haciendo, hijos? Para que solo ya en esa figura roja me esté provocando la falla. Aplicarle un incremento de esfuerzos que haga que la partícula se desprenda completamente de la otra. Gracias, Gabriel. ¿Sí? Lo acabo de decir de una forma muy clara, Gabriel. Tendría que provocar un incremento de esfuerzos tan grande, ¿sí?, que rebase la resistencia de esfuerzo cortante, que provoque yo la movilización de las partículas del suelo en sentido contrario a como está la resistencia de esfuerzo cortante, y al momento de que deje de existir un plano de contacto entre las partículas, es donde se va a generar la grieta en el suelo, señores. Eso es tu resistencia de esfuerzo cortante. Y es el concepto que debes de tratar de entender qué está pasando en el suelo para que entiendas qué vas a calcular. ¿Sí? Porque yo te voy a hacer que calcules el esfuerzo máximo. Pero si nada más estás calculando el esfuerzo y no sabes qué te está generando el suelo, pues no ve el objetivo de que estés aprendiendo. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Y en este caso, tienes que tener muy claro qué estás haciendo en el suelo. ¿Estamos de acuerdo, hijos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Creo que hasta ahorita ya tienes claro, ¿no? ¿Quién provocó la falla? El incremento de esfuerzos. Un incremento de esfuerzos, ¿no? Te pregunto ahora, ¿solo esa condición podría ser que falle un suelo? No. ¿Qué otra condición podría ser que falle un suelo? ¿Un sismo? El movimiento. Ajá. No. ¿Su peso propio? ¿Su peso propio? ¿La deshidratación? La deshidratación. No. ¿Creen que un suelo se deshidrate solo? No, tendría No. que ser que no llueva o que... ¿No? Extraerse. Extraerse. ¿Sí? Si yo provocase, ¿sí?, un bombeo en el suelo, probablemente empiece a bajar la resistencia. Al estar retirando el agua, voy a empezar a provocar que esa resistencia de esfuerzo cortante empiece a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso podría hacer que yo provoque la falla en el suelo. ¿Qué otra condición podría hacerles hacer fallar el suelo?
Sí, ingeniero, los escucho, ¿eh? Podría ser, por ejemplo, en los embalses de las presas, que cuando el cauce del agua crece y empieza a retirar suelo, la parte superior cae, así como una excavación. Sí, hijo, el flujo de agua puede provocarles fallas. Sí, el flujo de agua. ¿Sí? ¿Qué otra condición? ¿Y por qué un sismo no, profe? Porque el sismo, la energía solo pasa, hijo. Y tu suelo es un medio continuo, entonces la energía va a pasar y no provoca que las partículas se desplacen. Solo la energía pasa, lo que es tu onda. ¿Sí? En un sismo, hijo, lo que tienes es una onda, pero la onda va pasando. No va a movilizar las partículas de suelo, ni el agua. ¿Sí, hijo? Ok. ¿Vale? Profe, ¿podría fallar también cuando estuviéramos haciendo una excavación? ¿Una Que excavación? Ajá, ya que cuando las fuerzas que sean laterales, como cortamos ahí, como podría decirse, ya no, esa parte cortada nada más recibe como más esfuerzos de un lado que del otro. A ver, ¿cómo, hijo? Laterales, o sea, los esfuerzos laterales incrementarían al cortar en una excavación, ¿no? En las paredes, por eso se A ver, ocupan, ¿o usted no? aquí tiene un suelo y usted tiene aquí una resistencia de fuerza cortante. Me dice que ese mismo suelo, si yo hago, voy a borrar, si yo hiciese un corte, simulando que esto es el suelo de arriba, eso me puede hacer generar que falle el suelo, hijo. Pues podría ser de los esfuerzos laterales, como del lado izquierdo ya no hay como la otra parte que lo sostenga ahí, ¿se podría vencer? ¿Por qué? Mm, Ojo, la partícula que tengo arriba mis esfuerzos en X, mis esfuerzos en y mis esfuerzos en Z, ¿cómo se encuentran en esa figura que acabo de hacer? ¿Cómo son teóricamente los esfuerzos X, Y y Z? ¿Cómo son teóricamente? ¿Tendrían que ser Perpendiculares. iguales? Ortogonal. Bueno, Para que esta partícula se encuentre en equilibrio, ¿cómo tendrían que ser? ¿Iguales? Iguales, ¿sí? Estos esfuerzos tendrían que ser iguales, señores. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago una excavación? ¿Cambia mi esfuerzo en Z? Sí. ¿Mi esfuerzo en Z cambia? No. No, señores, el esfuerzo en Z no está cambiando, sigue siendo el mismo. ¿Qué estoy modificando? Esfuerzo en Y. Los esfuerzos en Y o en X. ¿Por qué? Estos esfuerzos siguen trabajando, pero el esfuerzo que yo tenía aquí, estos ya no existen. ¿Por qué? Al momento de hacer una excavación, ¿qué estoy haciendo? Quitando una masa de suelo que me provocaba ese estado de esfuerzos en X y Y en esta parte. Estoy alterando el estado de esfuerzos. ¿Sí? Y es esa movilización de la masa de suelo que yo, al momento de hacer una excavación aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que la resistencia del esfuerzo cortante, que es la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción, ¿qué puede pasar? Según tu resistencia de esfuerzo cortante, ¿qué es?
tiene que ver con el esfuerzo efectivo, entonces nada más tendría que ver con el esfuerzo que viene de Z y no sería afectado por la pérdida de los esfuerzos en X y Y. Sí, a cierto punto, ¿no? ¿Qué puede pasar en este suelo, señores? Si yo aquí ya hice una excavación y dejo expuesta esa partícula, esas dos partículas de suelo, ¿qué podría pasar? ¿Qué factores externos? Sí, que por el peso propio del suelo, ojo, por el peso propio, sí, como aquí ya no tengo una masa que confine, el suelo empieza ¿qué? A desplazarse, sí, en sentido contrario a la resistencia que el suelo me da, y por peso propio, el suelo tiende a ¿qué? A fallar al tiempo, señores, ¿sí? Eso es lo que vas a revisar en mecánica de suelos 3, taludes, ¿sí? Vas a revisar que sea estable. Si no es estable, ¿qué hace si esto no, si no puede detenerse por sí solo? ¿Tenemos que contenerlo? ¿Y cómo lo pueden contener? Con un muro de contención. Me dicen que van a colocar un muro de contención. Primera propuesta. Segunda propuesta. Un anclaje. Si no es el muro, van a ser anclas. Si no fuesen anclas, si no puedo anclar y no puedo hacer el muro, ¿qué haces? Se le puede colocar una malla, ¿no? El anclaje viene con la malla y concreto lanzado, normalmente, hijos. ¿Sí? Con tabla estacas, como cuando se perfora en un río. Así de fácil, señores. Colocas una tabla estaca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta parte, ojo, esta parte que la estás empotrando de la parte inferior, tú vas a revisar cuánto le tienes que empotrar. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de soportarte los esfuerzos horizontales que te va a provocar inicialmente la masa de suelo, una sobrecarga, agua y el mismo sismo. ¿Sí? A eso vas a mecánica de suelos 3. ¿Sí? Entonces todo va a partir de ¿qué? De tu concepto de resistencia y fuerza cortante, señores. ¿Sí? Es el tema más importante para lo que vas a la siguiente materia. ¿Sí? Te vuelvo a insistir, lo más fácil es ya aventarte desde hoy un problema, ponte a calcular. No me interesa ir corriendo. Me interesa que trates de visualizar un poco tu contexto, ¿sí? O tu concepto de lo que estás empezando a tratar de descifrar, ¿sí? Es lo que me interesa que entiendas, ¿sí? Aventarte a nadar sin te dije cómo respirar, basta canijo que salgas, ¿no? Esa es la realidad, señores, ¿sí? Si yo no puedo, ¿qué? Ni colocar la tabla estaca, ni colocar el muro, ni qué, ni colocar el anclaje, ¿qué otra solución me puedes dar? Si ese talud no es estable. ¿Cortarle el cacho que va a fallar? Acostar el talud, señores. ¿Sí? Esas son las propuestas que normalmente hacemos para revisar cuando un talud no pasa, cuando no va a ser estable. ¿Sí? El semestre pasado, en MECA 1 les envié con Mau, ¿sí? Un video donde físicamente se veía como una carretera se venía, ¿sí? En Oaxaca, casi al final del semestre, ¿sí? Donde se ve una retroexcavadora y nada más se ve cómo se viene, se brinca la persona retroexcavadora y se ve que se vino el talud. No tiene ni 15 días que les mandé otro video con jefes de grupo en el cual una excavación, ¿sí? Tiene anclajes, ¿sí? Tiene una demaje, truena, ¿sí? ¿Por qué tronó? Porque no lo diseñaron bien, señores, ¿sí? ¿Sí vieron el video? Sí. Sí. ¿Sí?
¿Ya llevaste en procesos, en tu materia de construcción de procesos, ya llevaste excavaciones? Ya. ¿Sí vieron excavaciones, señores? Yo no, profe. ¿Sí, hija? ¿Sí lo vio? No, yo no. Yo sí, pero creo que más que nada se enfocaron hacia lo que es el costo y el traslado del material y qué se va a hacer con ello. ¿No? Y ojo, el proceso constructivo lo da un ingeniero. ¿Sí? Un proceso constructivo, teóricamente, no me corresponde a mí como geotecnia darlo. Tú eres ingeniero. ¿Sí? Hoy en día, hasta eso recomendamos. Porque muy probablemente no tengas la experiencia de hacer excavaciones. ¿Sí? Y pues en la escuela sabes que pasas de noche por construcción. ¿No? Es una realidad. ¿Sí? Eso es lo que tendría que dar miedo. ¿Sí? Yo te lo he dicho. Es triste ver cómo en Facebook andas con quién paso, ¿no? ¿Sí? Yo lo veo y digo, pobre chamaco, ¿no? ¿Sí? Ojalá la vida allá afuera no la ponga en condiciones críticas, porque no sabrían ni qué hacer, ¿sí? Por andar buscando con quién pasaba, ¿sí? Estás a 1 mes y 2 años y medio de salir de la carrera, señor. En 2 años y medio estás a 1 mes de irte de la carrera de ingeniería civil. Los que vienen en quinto, ¿sí? A veces da miedo salir. Cuando entiendes la responsabilidad, da miedo. ¿Sí? Si a mi edad, con cierta experiencia, aún a veces me llegan a temblar las piernas, ¿sí? Por algún diseño específico, imagínate tú qué experiencia tienes, señor. ¿Sí? Pero eso sí, salen esponjadísimos, ¿no? De la escuela. ¿Sí? A veces hasta soberbios son. ¿Sí? Yo espero que la vida no te haga emprender allá afuera con situaciones críticas. ¿Sí? Porque a veces así se aprende. ¿Sí? Es la realidad, hijos. ¿Sí? Yo aquí ya te estoy diciendo a qué vas a mecánica de suelos 3. Y lo que te estoy hablando, hasta ahí me voy a meter. No me corresponde, pero hasta ahí te voy a encaminar para que cuando llegues a Meca 3 no te cueste tanto. ¿Sí? Porque eso lo vengo haciendo desde hace 4 o 5 años. 4 años más o menos. ¿Sí? Tratando de llevar mis grupos hasta ese nivel. ¿Sí? A mí no me dan ni bono, ni me pagan, no, señores. Lo hago porque desconozco con quién diablos vas a meter tu pobre materia que viene el siguiente semestre. ¿Sí? Porque buenos son poquitos los que vas a tener para inscribirte. ¿Sí? Los demás, basura. ¿Sí? Es una realidad, hijos, y discúlpame que te lo diga. ¿Sí? Estamos formando ingenieros en la escuela y eso se nos olvida a los que jugamos a ser el académico. ¿Sí? Una gran mayoría entra por no solo tener grupos para ganar dinero, ¿no? O medio ganar, porque ni se gana dando clases. Es una realidad, los sueldos son bajísimos. ¿Sí? 1,200 mensuales por un grupo. ¿Tú crees que eso es un buen salario?
Si tienes 2, te baja el sueldo como 2,000 pesos. Si tienes 3, como 2,800 por 3 grupos. Entre más grupos tengas, menos te van pagando. ¿Por qué? Porque pagas más impuestos. ¿Sí? Digo, 2,000, 3,000 pesos no son malos. ¿Sí? Porque lleguen muchos a la escuela por un sueldo y no te den nada, tampoco es válido, ¿no? Es una realidad, hijos. ¿Sí? Imagínate si todas las academias nos comprometiéramos mínimo a dar un 30, 40, 50% de clases reales. Un poquito más, todos comprometernos bien. ¿Se imaginan la calidad que sacarían los alumnos de la ESIA? Sí. Pero no es así, señores. Y eso súmale que algunos andan buscando con quién pasan. Sí. Es un caos la escuela. La acreditación, antes se la daban a la mejor escuela, hoy se la dan a todas. Casi es un negocio ya hoy en día la acreditación. ¿Sí? El que te digan la escuela está acreditada no significa que tengas una super escuela o que tengas un super programa de estudios. ¿Sí? Tienes buenos contactos, le hablas bonito al CASEI y mira, negocias y te dan la pinche certificación. ¿Sí? Es la realidad. No te augura nada, hijos. ¿Sí? La calidad real es la que tú vas a mostrar allá afuera. ¿Sí? ¿Por qué va a fallar el suelo en esa excavación? Cuando tengas tu corte, ¿sí? Esa partícula de suelo, lo dijo bien claro el compañero hace rato, a quitarle la masa al suelo que yo tengo aquí enfrente, toda esta masa, ¿sí? Voy a dejar, ¿sí? Que físicamente esas partículas de suelo se empiecen a ¿qué? A desplazar. Y yo sé que si las partículas de suelo se desplazan tanto y pierden un área de contacto entre ellas, va a venir la falla. Ese talud probablemente se venga mínimo aquí. Si las presiones son muy grandes, esto se viene. Si tú tenías a un individuo aquí haciendo excavaciones y no cuidas la excavación, el proceso de esa excavación, lo puedes matar. ¿Sí? Vas a correr para buscarlo. Vas a encontrar un brazo aquí, una pierna aquí, el tronco aquí y ojalá aguante la cabeza. ¿Sí? Mantenerse con el tronco. ¿Sí? Una excavación no nada más llegas y excavas. La revisas. ¿Sí? Ojo, hasta ahorita solo estoy hablando de empuje de tierras. ¿Te falta tu sobrecarga? Un nivel de agua freática, y te lo dije hace rato. El sismo. Es lo que vas a revisar, señor. ¿Sí? Por eso te lo hablaba hace rato, señores, deben de llevar la mayor capacidad de entender qué es tu concepto, cómo trabaja. ¿Sí? ¿Por qué? Si la resistencia del esfuerzo cortante me dicen que es igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción, ¿sí? Para que yo pueda obtener esta, inicialmente debo de obtener la cohesión, el ángulo de fricción y el esfuerzo efectivo. Esos 3 parámetros debo de obtenerlos, ¿sí? Ya que yo obtenga esos parámetros, también me pide el reglamento que yo te enseñe o que tú te enseñes, que tú tengas la capacidad de revisar. Así como la primera parte que revisaste fueron deformaciones respecto al tiempo por la aplicación de un esfuerzo, que es los asentamientos, ¿sí?
Ahora te va a solicitar que revises la parte de resistencia, la capacidad de carga última de un suelo. Y me dice que esa Q última es igual a una cuestión por un factor de la capacidad a la cuestión más Q testada por NQ más 0.5 del peso específico por B por N gamma. En donde hasta hoy el gamma, pues ya sabes cómo obtener el peso específico, que es B. ¿Qué es B, señores? ¿Sí me escuchan? Es la sección corta de la cimentación. Sí, hijo, gracias. ¿Sí? B es el sentido corto, ¿sí?, o ancho de la propuesta de cimentación que vas a revisar. Q testada es gamma por DF. ¿Qué es un gamma por una DF? Un peso específico por una profundidad. Sí. ¿Qué es un peso específico por una profundidad? ¿Qué te genera? Un esfuerzo. El esfuerzo efectivo a la profundidad del desplante. Esto es esto. Entonces tú ya conoces esto y conoces esto. Ahora de este tema vas a obtenerme la cohesión, ¿sí?, y NC, NQ y N gamma. Estos factores a la capacidad de carga dependen directamente del ángulo de fricción del suelo, señores. 0.5 es una constante, ¿sí? Entonces tú vas a tener que diseñar con el ángulo de fricción y la cohesión, que son parámetros de resistencia al esfuerzo cortante, ¿sí? Es lo que tienes que tener muy claro. ¿Por qué te lo hablo? Tú debes de tener muy claro tus conceptos o criterios de cómo obtener esos parámetros. Me dicen que yo tengo que sacar un envolvente respecto al comportamiento de los círculos de Moore, de cómo trabaja mi prueba. Esa teoría de círculos de Moore es una teoría de esfuerzos según tu materia de estructuras, en la cual, si tú recuerdas el video de lunes, te dice que primero le agregabas agua y después aire y provocabas un valor de confinamiento. De ese valor de confinamiento mides el esfuerzo máximo que puede soportar el suelo y con el cual falla. Eso me va a dar un primer círculo. Si yo le agrego por lógica mayor esfuerzo de confinamiento, va a tener, por lógica, me va a soportar un poco más de esfuerzo. Si meto más confinamiento, pues lógico, esto va a crecer. Me dicen que el envolvente es aquel envolvente que cuando yo trace debe de tocar los círculos los lomos de los círculos de Moore, ¿sí? Los círculos de esfuerzos que estoy trabajando, ¿sí? Eso me va a generar, ojo, una cohesión, y respecto a una horizontal, el ángulo que yo mida es mi ángulo de fricción, ¿sí? ¿Por qué te hablo de esto? Hace 8 días empecé a revisar un trabajo para apoyar a un alumno para una tesis. La información que me entrega hace 8 días, me dice, ingeniero, aquí tengo toda la mecánica de suelos que le entregaron, ¿sí?, a la Sedena, ¿sí? La condición de los círculos de Moore que tienes es aquí. Y esto me indica que el suelo es cohesivo, ¿sí? Esto me indica que el suelo tiene cohesión, pero también tiene fricción, ¿sí? Cuando esto lo reviso con la granulometría, tengo gravas, arenas y finos. Tengo 60 de finos, 35 o 38% de arenas y 2 a 5% de gravas. ¿Quién domina, señores? Los finos. Los finos. Y los finos son suelos que trabajan cohesivamente. ¿Quién ocupa el segundo lugar? Las arenas. Las arenas.
Las arenas son suelos friccionantes, ¿sí? Entonces, como en la forma que tú tienes esto, ¿sí? Permítame, es que me sacó la aplicación, estoy abriendo la pizarra. Permítame. Ok, voy hasta abajo. Esta condición que yo tengo aquí, hijos, ¿sí? Me indica que en primer lugar son los suelos finos, y los suelos finos son cohesivos. En segundo lugar, son la fracción gruesa y la fracción gruesa son friccionantes. Entonces, esto es un suelo que debo de esperar cohesivo, friccionante, y debo de tener los dos parámetros. Pues resulta que la mecánica de suelos que le entregaron a la Sedena, y ellos bien contentos tienen su mecánica de suelos guardada ahí, que cumplieron con hacer el estudio, les entregaron, ¿sí?, un envolvente con esto, en el cual están diseñando con una cohesión, con este valor, y un ángulo de fricción igual a 0. Un ángulo igual a 0 me indica que es un suelo puramente cohesivo, y un suelo puramente cohesivo me lleva que el 100% del material son suelos finos, ¿sí? Esto va a provocar, si mi ángulo de fricción vale 0, me dice que NC es 5.7 y NQ igual a 1. Entonces, mi capacidad de carga última la voy a restringir a una cohesión por NC más Q testada. Esto va a ser su capacidad de carga respecto a lo real, ¿sí?, que la capacidad de carga última es igual a C por NC más Q por NQ más 0.5 de gamma por B por N gamma. Por esa decisión de lo que hizo esa persona, está limitando la capacidad de carga, la está reduciendo, ¿sí? Y esa reducción va a provocar que su diseño sea muy grande, señores, ¿sí? Que su cálculo esté mal establecido, ¿sí? Hace 8 días, en menos de media hora, fue lo primero que encontramos, el alumno y yo, ¿sí? Dije, acá, ¿estás viendo lo que pasa? Dijo, ¿qué, Inge? Visualiza. ¿Cómo sacas tu envolvente de los círculos de Moore? El envolvente que debe tocar los 3 lomos. ¿Y qué tienes aquí? ¿Sí? El chavo no me volteó a ver y me dijo, no me chingue, ingeniero. Pues para que veas, ¿no? ¿Sí? Tienes todo en las manos para destrozar esa mecánica de suelos, esa propuesta de cimentación o recimentación del edificio, ¿sí? Destrózala, ¿sí? Tienes todo el material para hacer una megatesis, señor, ¿sí? Primero das una solución y 2, deshaces a la empresa esa. Y con esa revisión puedes hacer que pierda la cédula, ¿sí? O que regrese el dinero de lo que cobró por unos trabajos mal planteados, ¿sí? Esa es la capacidad que deben de llevar ustedes, señores, ¿sí? De saber qué estás haciendo, ¿sí? No solo es aprender por aprender, es que entiendas los conceptos. A lo mejor son conceptos muy sencillos, que cuando los entiendes y visualizas, señor, vas a tener la capacidad para tratar de no tropezarte en la vida profesional. Eso sí te lo puedo asegurar, hijo. ¿Sí? A eso vas. Yo espero que no topes con ese tipo de situaciones. ¿Sí? Es lo que quiero que visualices. ¿Sí? Yo te lo dije, hoy era bien fácil ya darte datos, empezar a calcular y vámonos. No. ¿Sí? El día viernes, yo veo cómo le hago. Tengo un examen profesional de 5 a 7. ¿Sí? Te pego totalmente en tu grupo. Y es algo que ya me mandó la maestra Adriana ayer, nos mandó, y el lunes otra vez. ¿Sí? Titulación por los de línea curricular, que están detenidos de casi un año. ¿Sí? Yo le aviso a Mau a qué horas me voy a conectar. ¿Sí? Yo voy a avisar unos 5 o 10 minutos antes. Probablemente no tenga mucho tiempo. Te dé el planteamiento que vas a hacer, te doy el planteamiento del problema. Probablemente a tu grupo no lo voy a dictar, te lo mando, ¿sí?, en una imagen y te empiezo a explicar qué vas a calcular.
¿Estamos de acuerdo? Cuando yo entre a sesión me voy a conectar 10, 15 minutos para explicarte cómo vas a empezar a calcular. Empiezo a calcular, te dejo trabajando en la sesión, me salgo, regreso al examen profesional, ¿sí? Porque vuelvo a insistir, es una tesis, ¿sí? La del viernes. Y al final Mau me va a hacer el favor de enviarme la pizarra con los cálculos hechos por todos ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No voy a permitir atrasarme, tengo que cumplir con ambas situaciones. Ya el tema que viene es muy sencillo. Voy a tratar de armarte un PDF de qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Para que a partir de ahí lo empieces a calcular y no me retrase respecto a los otros grupos, porque va a ser el grupo que le voy a pegar directamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí queda claro qué es lo que van a empezar a estimar en el suelo, hijos? Sí. Sí, profe. Dudas, jóvenes, dudas. ¿Tienes alguna duda hasta ahorita? Yo tengo una pregunta, profesor. Chico. ¿Esta falla se presenta directamente al momento de aplicarla o va con el tiempo? En este caso, la falla, cuando hacemos en la prueba de compresión triaxial, normalmente la falla la logras durante la prueba. Cuando hacemos este tipo de trabajos, normalmente afuera puede darse esta falla al tiempo, ¿sí? Normalmente son suelos rígidos, a veces tu falla puede ser plástica. ¿Qué es esto? A lo mejor el suelo solo se deforma y físicamente no te presenta, ¿qué? Una falla tal cual, pero físicamente es tanta la deformación que el suelo, ¿qué? A lo mejor ya falló, tú sigues aplicando carga, el suelo solo sigue deformando, pero ya no te registra la carga, ¿sí? Eso se conoce como una falla plástica. Ok, gracias. ¿Sí? De nada, dijo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Si no hay más dudas, ya iba a decir fallas. Si no hay más dudas, los veo el día viernes. De favor, sí, estén un poquito atentos para cuando yo le avise a Mao. Traten de conectarse lo más rápido para que no entres tarde y no te me vayas a perder. Yo voy a tratar de que lo que te voy a mandar en el PDF, voy a hacerte el planteamiento del problema y te voy a mandar, ¿qué? Físicamente la forma como vas a calcular. ¿Sí? Ya entro a clase, te voy explicando qué estoy haciendo, cómo vamos calculando, lo vas revisando con calculadora, ya que entiendas, ustedes se continúan con el problema calculando, el procedimiento es lo mismo, es algo similar, un procedimiento un poco mecanizado, ¿sí? Pero es sencillo. Entonces solo tienes que ir verificando lo que están calculando y ya en grupo van revisando uno a otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Okay. Entonces, siendo así, hijos, de favor, los veo el día viernes, ¿vale? Gracias, profe. Gracias a ustedes. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, hijos. Hasta luego, profe. Hasta luego, hijos. Hasta luego, profe. Hasta luego. De nada, hijos. Hasta luego.